Hoy vamos a presentarles los conceptos básicos sobre la neumática, así como algunas normativas y simbologías empleadas en la misma. ¿Qué es la neumática? La neumática es la tecnología que utiliza aire comprimido como medio transmisor de energía y engloba el conjunto de técnicas para su transmisión, control y regulación. En 1868, George Westinghouse fabricó un freno de aire que revolucionó la seguridad en el transporte ferroviario. Es a partir de 1550 que la neumática se desarrolla ampliamente en la industria con el desarrollo paralelo de los sensores. Es entonces que la neumática parte de la compresión del aire para un posterior acondicionamiento del mismo, y una vez preparado se controla por medio de válvulas que mandan el aire comprimido hacia los actuadores, que finalmente realizan las operaciones designadas. Algunas de las propiedades de la neumática son: cantidad. El aire está disponible en casi cualquier parte en cantidades ilimitadas. Transporte. El aire puede transportarse de modo sencillo a largas distancias a través de tubos. Acumulación. El aire comprimido puede almacenarse en un dispositivo para ser posteriormente utilizado. Además, puede tratarse de un depósito transportable. Temperatura. El aire comprimido es casi insensible a los cambios de temperatura. Por ello, el funcionamiento de los sistemas neumáticos es fiable también en condiciones extremas. Seguridad. El aire comprimido no alberga peligro de incendio o explosión. Pureza. Las fugas de aire comprimido no lubricado no ocasionan contaminación alguna. Construcción. Los elementos de trabajo tienen una construcción sencilla, por lo que su precio es bajo. Velocidad. El aire comprimido es un flujo rápido. Con él los émbolos ejecutan movimientos muy veloces y los tiempos de conmutación son muy cortos. Seguridad frente a sobrecarga. Las herramientas y los componentes neumáticos pueden soportar esfuerzos hasta que están completamente detenidos, lo que significa que resisten sobrecargas. Edición. Antes de su utilización debe prepararse el aire comprimido. De lo contrario, los componentes neumáticos se desgastan más a causa de las partículas de suciedad y el condensado. Compresión. Con aire comprimido no es posible conseguir que un cilindro ejecute movimientos homogéneos y constantes. Fuerza. El aire comprimido únicamente es un medio económico hasta la aplicación de una fuerza determinada, considerando la presión de funcionamientos de hasta 600 a 700 kilopascales, y teniendo en cuenta la relación existente entre la carrera y la velocidad. Ese límite se encuentra entre 40.000 y 50.000 newtons. Aire de escape. El escape del aire es sumamente ruidoso. Sin embargo, este problema se puede resolver satisfactoriamente recurriendo a materiales que absorben el ruido o utilizando silenciadores. Elementos de una instalación neumática. Generación y alimentación de aire comprimido. Preparación y tratamiento del aire comprimido. Distribución del aire comprimido. Componentes de trabajo. Componentes de mando. A continuación veremos las descripciones de dichos elementos. Generación y alimentación de aire comprimido. Con el fin de garantizar la finalidad de un sistema de control neumático, es necesario alimentar el aire de la calidad apropiada al sistema. Por lo tanto, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: presión correcta, aire seco, aire limpio. Proceso de compresión. El aire comprimido fluye a través de una serie de elementos antes de llegar a la comunidad consumidora. Del tipo de compresor, del lugar de su montaje depende, en mayor o menor medida, la cantidad de partículas de suciedad, de aceite y de agua que contiene el aire comprimido utilizado en un sistema neumático. Para la preparación de aire comprimido deben utilizarse los siguientes componentes: filtro de aspiración, compresor, acumulador de aire comprimido, secadores, filtro de aire comprimido con condensador de agua, reguladores de presión, lubricador, si es necesario,
Salidas para el condensado. Por lo general, los componentes neumáticos son concebidos para soportar una presión de funcionamiento desde 800 hasta 1000 kilopascales o desde 8 hasta 10 bares. Conviene emplear una compresión de 600 kilopascales. Pero considerando pérdidas de presión de entre 10 y 50 kilopascales, el compresor debe ser capaz de generar un poco más, una presión desde 650 hasta 700 kilopascales. Los compresores se pueden clasificar de la siguiente forma. Tipos de compresores: compresor de émbolo alternativo, compresor de émbolo giratorio, compresor de caudal. En el compresor de émbolo alternativo se tiene el compresor de émbolo y compresor de membrana. Para el caso de émbolo giratorio se subdivide en compresor de células múltiples, helicoidal de 2 células y compresor Roots. El compresor de caudal se subdivide en compresor tipo radial y axial. Preparación y tratamiento del aire comprimido. La norma internacional estándar ISO 8573-1 define las características de calidad del aire comprimido para su uso general. En su primera parte, clases de contaminantes y calidades, marca los niveles de contaminación permitidos por cada clase de calidad. Los niveles de contaminación vienen dados según el tipo de contaminante, partículas sólidas, agua o aceite, o una clase de calidad de aire viene definida por 3 números, según la clave incluida en la siguiente tabla. Están subdivididos en clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, especificando la dimensión máxima de partículas, entre otras características. La clase de calidad del aire depende de las aplicaciones, como las que se muestran en la siguiente tabla: industria alimenticia, aire de instrumentación, pulverización de pintura, herramientas manuales, aire general para talleres, equipos de minería. Temperatura del aire comprimido. La temperatura de punto de rocío es la temperatura de la mezcla vapor de agua-aire en la cual la humedad relativa es del 100%. La temperatura del punto de rocío a presión es aquella a la que el aire comprimido se debe enfriar para que el vapor de agua contenido lo sature y condense. Para obtener temperaturas de punto de rocío tan bajas como las que aparecen en la tabla de designación de calidad. Distribución de aire. Con el fin de obtener una distribución fiable y sin fallos del aire, deben tenerse en cuenta diversos aspectos. Las dimensiones correctas de los tubos de la red tienen la misma importancia que el material de los tubos, la resistencia al flujo, la configuración de la red de tubos y sistemas de mantenimiento. Componentes de trabajo. Los actuadores neumáticos son componentes capaces de proporcionar potencia y movimiento a sistemas automatizados, máquinas y procesos. Se clasifican en lineales y rotativos. Los actuadores lineales, la potencia mecánica se define como el producto de la fuerza por la velocidad lineal. Los actuadores lineales más usados son los cilindros neumáticos, aunque en la práctica el desplazamiento lineal se puede conseguir por medio de otras configuraciones. Cilindro de simple efecto. Debido a su construcción, puede ejecutar diversas tareas tales como entregar piezas, derivar piezas, juntar piezas, distribuir piezas, sujetar piezas. Cilindro de doble efecto. La construcción de un cilindro de doble efecto es similar a la de un cilindro de simple efecto. Sin embargo, el cilindro de doble efecto no tiene un muelle de reposición, ya que ambas conexiones se utilizan para la alimentación y escape de aire. El cilindro de doble efecto tiene la ventaja de poder ejecutar trabajos en ambos sentidos. Actuadores rotativos. La potencia mecánica que se desarrollan se define como el producto del par por la velocidad angular. Los actuadores rotativos pueden ser de giro, cuando el movimiento se restringe a ángulos inferiores a una vuelta del actuador, o motores cuando el movimiento de rotación tiene lugar de forma continua, sin límite de vueltas. En los actuadores de giro, la fuerza se transmite al eje de salida directamente mediante una aleta giratoria. El ángulo de giro puede ajustarse de modo continuo entre 0 grados aproximadamente 180 grados. El ángulo de giro no debería superar los 10 nanómetros. Motores.
Los aparatos que transforman energía neumática en energía mecánica giratoria y que además también pueden funcionar permanentemente se llaman motores neumáticos o motores de aire comprimido. El motor neumático se usa con frecuencia en las secciones de montaje. Los motores neumáticos se clasifican según su construcción. Motores de émbolo, motores de aletas, motores de engranaje y motores de turbina o motores de flujo. Componentes de mando, válvulas. En neumática industrial se usa un amplio rango de válvulas neumáticas cuya misión principal reside en garantizar el control del caudal o de la presión. Válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras o válvulas de vías se utilizan para desviar el caudal del aire comprimido. El sentido de flujo está marcado con una flecha. El accionamiento puede ser manual, mecánico, neumático o eléctrico. Las tareas más importantes de las válvulas distribuidoras son las siguientes. Abrir o bloquear la alimentación del aire comprimido. Permitir que los actuadores neumáticos avancen y retrocedan. Electroválvulas. Un sistema de control electroneumático funciona con dos agentes energéticos. Energía eléctrica en la parte de control y procesamiento de señales. Energía neumática en la parte funcional. Las válvulas distribuidoras y las electroválvulas conmutan relacionando ante las señales de salida de la unidad de control y bloquean o abren el paso en la parte funcional neumática. Normalización y símbolos de neumática. Símbolos gráficos normalizados. Estos símbolos gráficos están normalizados y son de uso universal, comunes a las técnicas de distribución hidráulica y neumática. Las normas se componen de símbolos gráficos ISO DF 5784, CTOP RP33, identificación de orificios, CIOP RP68. Algunos símbolos empleados son los siguientes, de acuerdo a la designación. Símbolo de preparación de aire, de válvulas, actuadores de válvulas y líneas y sus funciones. Algunas normas ISO empleada para la neumática son: para transmisiones neumáticas en general, ISO 1219-1-1991-40-PR. Transmisiones hidráulicas y neumáticas, símbolos gráficos y esquemas de circuitos. Parte 1. Símbolos gráficos, edición bilingüe. ISO 4419-1982-25-P. M. Transmisión neumática. Reglas generales para la instalación y la utilización de equipos en los sistemas de transmisión y control. Para cilindros, ISO 3320-1987-2PA. Transmisión hidráulica y neumáticas, madrilados de los cilindros y diámetros de los vástagos de pistón. Serie métrica. ISO 4393-1978-2PA. Transmisión hidráulica y neumática, cilindros, series de base de carreras de pistón.